PBI mexicano. Cansado de que los troles y nacionalistas mexicanos se metan en todo tipo de vídeos sudamericanos, presumiendo que son mejores en todo y en el colmo de su ignorancia utilicen para todo tipo de comparación el tamaño de su PBI por ser más grande que el de la mayoría de países sudamericanos. Pues en este sencillo video pasaremos a desmentir de manera contundente este falaz y reiterado argumento que utilizan para presumir y que no pueden ser motivo de alegría u orgullo sino de todo lo contrario. Pero veremos primero qué es el PBI. El PBI o Producto Bruto Interno es el valor de los bienes y servicios finales producidos durante un período de tiempo en un territorio. Y aunque es muy difícil deducir el bienestar de una nación a partir de su PBI per cápita según las palabras de su mismo inventor Simon Kuznets como declaró en 1934 ante el Congreso de Estados Unidos. Y que para utilizar el PBI se necesitan otros datos. Sin embargo, pese a estas declaraciones se lo ha tomado como una medida referencial de las economías mundiales. Pero bien, veamos el singular y triste caso de México en lo que a PBI se refiere. Sí, es cierto y se cumple casi para todos los países que el PBI grande es una medida referencial que expresa por su tamaño, más trabajo, salarios aceptables y más desarrollo entre otros. Por lo general el PBI alto es sinónimo de éxito cuando esta medida va creciendo y reduciendo la pobreza. Pero esto no es así para México, pues en este país no se cumple con esas condiciones. ¿Y por qué no se cumple en México? 1. Pues sencillamente porque la relación entre crecimiento económico y disminución de la pobreza es muy débil. 2. En contraste, con otros países no es posible observar en México una relación sistemática entre crecimiento y variaciones en la pobreza. Como si exitosamente se ha dado en Sudamérica en las últimas décadas, mas no en México considerando que las reducciones en la pobreza requieren un crecimiento económico sostenido. 3. El crecimiento económico del PBI de México debería estar relacionado con mayor número de empleos formales, y con mejores salarios en esos trabajos. 4. En México siguen creciendo los pobres y están en cantidad promedio de 55 millones de pobres no han podido participar, por medio de comercio u otras vías, en la economía de mercado, los beneficios del crecimiento del PBI no les han llegado y solo se mantiene como mano de obra barata o subempleados. 5. Y si no fuera por las remesas de miles de millones de dólares procedentes de Estados Unidos como un regalo a la economía de México de miles de millones de dólares que no le cuesta ni un centavo a los gobiernos mexicanos y que ayudan a millones de pobres que alivia esta pobreza. Un informe del Global Wealth Report 2014 señaló que el 10% más rico de México concentra el 64,4% de toda la riqueza y los demás se las arreglan con el resto. Sucede que este gran PBI mexicano entre comillas en México tiene un efecto bastante débil cuando se trata de medir a las mayorías más pobres de este país, unos 60 millones aproximadamente post pandemia. El inmenso tamaño que tiene el promedio del PBI mexicano es similar al de los países más prósperos, pero en el caso de México solo representa la mala distribución de la riqueza. Esto que sería muy preocupante y triste para cualquier país y no motivo de orgullo como para presumir como lo hacen los ridículos troles y nacionalistas mexicanos en internet. Quienes por ignorancia o por estupidez no dudan en tomarlo como referencia para presumir como si fuera un éxito saturando con vídeos, noticias y todo tipo de informes en todo lugar que puedan con el tamaño de su PBI. Pero cuando vemos la realidad y analizamos este PBI y lo relacionamos con su gran cantidad de pobreza, con sus bajos sueldos o con sus modestos valores de índice de desarrollo humano, o lo comparamos con los PBI de cifras similares o menores de países del primer mundo que no tiene ese problema de la desigualdad y pobreza tan exagerada como en México. Solo te arrancan sonrisas por no decir carcajadas puesto cuando descubres que el gran PBI mexicano solo lo concentra una parte privilegiada de su población. Y aunque el PBI grande es prestigio para países del primer mundo, para gente conocedora ese mismo tamaño de PBI en México suele ser motivo de tristeza y hasta vergüenza. Veamos algunos países y su PBI similar al de México en el 2021 según el Fondo Monetario Internacional. 1. Australia tiene el PBI número 12 a nivel mundial, es de 1.617.000 millones de dólares, sin embargo, tiene una población pequeña de 25.637.110 habitantes y solo un 13% de pobreza. Este admirable país es un orgullo para su gente pues se ha desarrollado solo, aislado de los centros de poder mundiales, pues no está cerca ni de Europa, ni de Estados Unidos, ni del sudeste asiático.
2. Brasil, el verdadero gigante latinoamericano también aislado de los centros de poder del mundo igual que Australia, tiene un PBI crece a nivel mundial 1.491.000 millones de dólares, y pese a tener una inmensa población de 212 millones de habitantes solo tiene 12,8% pobres, unos 27 millones de personas. Lo cual se considera todavía un grandísimo problema a enfrentar por este país. Pero muy lejos de las vergonzosas cifras mexicanas. 3. España, 14 PBI del mundo de 1.461.000 millones con una población 47 millones de habitantes con una pobreza de 11 millones de personas aproximadamente, que suponen el 25,3% constituye la Comunidad Económica Europea en el área centro del poder europeo. 4. México, PBI mundial 15. Con 1.192.000 millones de dólares y con una población 129 millones de habitantes, en este PBI destaca una gran dependencia económica del área de poder de Estados Unidos, como ningún otro en el mundo. Este país sí que es singular por su gran tamaño de PBI, pero con una pobreza impresionante de 41,9% o 55,7 millones prepandemia. 5. Indonesia, puesto 14 de PBI. Con 1.158.000 de millones de dólares, población 260 millones habitantes y cerca al grupo de influencia del sudeste asiático Japón, China o Sur Corea con una pobreza 27,7 millones de personas al 2021. 6. Países Bajos en el puesto 15 de PBI. Con 1.012.000 millones de dólares y una población 17 millones de habitantes relacionado directamente con el área de poder de Europa. Y una muy baja concentración de pobreza. Hubo solo 664.000 hogares. 9,4% del total de hogares holandeses que estaban por debajo de la línea de pobreza. Podemos colegir entonces Brasil e Indonesia adelante y detrás de México respectivamente con su promedio de PBI, pero con casi el doble de la población tienen menos de la mitad de pobreza que la de México con un PBI promedio similar. Esto no es para presumir, es para lamentar. En el número de pobres por cantidad de México, de los que poseen un PBI elevado, solo destaca comparándose con la de India o China, puestos 2 y 6 del PBI mundial, pero con el detalle que estos países tienen más de 1.300 millones de habitantes cada uno en una relación de 10:1 habitantes con este. Entonces, ¿qué presumen los troles y nacionalistas mexicanos con su PBI cuando se comparan con los países sudamericanos? Pues sencillamente una ridiculez y bestial ignorancia, ya que ante las personas que conocen del tema quedan como verdaderos burros y ridículos usando el prestigio de los PBI grandes con promedio similar a México para hacer creer que PBI alto de su país es igual a progreso, cosa que no se cumple en México. Pero acá cometen otro grandísimo error con los países sudamericanos como Perú, Chile, Ecuador y hasta Bolivia. En los últimos 20 años han ido creciendo considerablemente en PBI y reduciendo al mismo tiempo la pobreza a un ritmo muy superior al mexicano, y que si de burlarse con el PBI se trataría, el verdadero burlado sería México por ineficiente con su pobreza. Sin embargo, el común de gente sudamericana muchas veces hasta es ofendida en redes por los troles y nacionalistas mexicanos con este asunto del tamaño del PBI de México. Pero ¿por qué los troles y nacionalistas mexicanos no comparan su PBI en su zona Norteamérica con Estados Unidos? O mucho peor, con países en el resto del mundo con PBI más pequeños? Como por ejemplo los europeos o asiáticos. Suiza, Dinamarca, Nueva Zelanda, Luxemburgo, Israel, Hong Kong, Austria y Singapur. Todos con PBI menores que el de México, pero donde la cantidad de pobres es menor y sus índices de ID son superiores. O ni hablar de los PBI de sus amos gringos, jamás osan compararse con California, 2.656.080 millones de dólares, o Texas, 1.153.100 millones de dólares. Superior o similar al PBI mexicano. ¿O alguna vez vemos que estos troles y nacionalistas mexicanos hacen una comparación México versus Austria, México versus Países Bajos o México versus California? Como vemos, ellos solo llenan en internet estadísticas e informes parcializados en una obsesión con Sudamérica por su baja autoestima y complejos que buscan subirlos equivocadamente de alguna manera al sur de América. México versus Perú, México versus Argentina, México versus Chile, México versus Brasil. Así que troles y ridículos nacionalistas mexicanos, pónganse a estudiar un poco y dejen de dar vergüenza presumiendo con el PBI de un país como México.
No solamente es una ridiculez producto de su ignorancia vergonzosa y baja autoestima, y como observamos en vídeos anteriores de nuestro canal, su histórico complejo de inferioridad y falta de reconocimiento frente a su amo gringo. Para las personas que saben del tema siempre terminan riéndose como nosotros por tener un PBI alto, donde vergonzosamente como en ningún otro lugar una minoría concentra la riqueza y que más de 60 millones de personas estén viviendo en pobreza, cosa que no es para presumir, sino les debería de dar vergüenza. Bueno, pero como solo son mexicanos, no esperamos mucho de ustedes. Este video ha sido hecho para los troles y ridículos nacionalistas mexicanos que presumen ignorantemente contra Sudamérica, invadiéndonos con sus comentarios y vídeos nuestras redes y canales sudamericanos donde nadie los llamó. Para los mexicanos de bien, que son la mayoría, no es el video. Suscríbete y visita a nuestro canal. Gracias.